Hola chicos y chicas, en este tema vamos a estudiar los animales vertebrados. ¿Y cuáles son los animales vertebrados? Pues son aquellos que tienen esqueleto interno, tienen una columna vertebral. Otra característica que tienen los animales vertebrados es que pueden ser ovíparos o vivíparos. Ovíparos quiere decir que nacen a través de huevos, mientras que los vertebrados vivíparos son aquellos que nacen en el vientre de una hembra o de su madre. Tenemos 5 grupos de animales vertebrados, que son los que tenemos aquí en la imagen. Tenemos por un lado los mamíferos, las aves, reptiles, anfibios y los peces. Los mamíferos son animales vertebrados, es decir, tienen columna vertebral. Y podemos distinguir una serie de características en los mamíferos. Tienen pelo que les cubre por la piel de todo su cuerpo. También son vivíparos, es decir, que nacen del vientre de su madre. Cuando los mamíferos son crías, se alimentan de la leche que se produce en las mamas de sus madres. También los mamíferos tienen pulmones para respirar el aire que necesitan para vivir. Hay diferentes grupos de mamíferos. Tenemos, por un lado, los mamíferos que viven en el agua, acuáticos, y mamíferos que viven en la tierra, sobre la tierra, que son los mamíferos terrestres. Dentro de los mamíferos acuáticos tenemos los cetáceos, y dentro de los mamíferos terrestres podemos distinguir entre los carnívoros, los primates y los ungulados. Los carnívoros tienen colmillos afilados y garras en las patas, que utilizan para cazar a los animales de los que se alimentan. Son carnívoros, por ejemplo, los tigres, los perros, osos polares, etc. Los ungulados son mamíferos que tienen patas con pezuñas. Son terrestres y herbívoros, es decir, se alimentan de plantas, de hierba. Son animales ungulados, las ovejas, las cebras, cabras, etc. Los primates son mamíferos terrestres que tienen 5 dedos en las manos y en los pies. Las personas pertenecemos al grupo de los primates. También dentro de este grupo pues están los gorilas, los chimpancés, los orangutanes y todos los monos. Los mamíferos cetáceos son acuáticos y son los únicos que no tienen pelo en su piel. Su cuerpo es alargado y se desplazan moviendo la cola y las aletas. Son cetáceos los delfines y las ballenas. Las aves son un grupo de animales vertebrados. Tienen la capacidad de volar o desplazarse por los aires con sus propias capacidades, es decir, tienen sus alas que utilizan para volar. Su reproducción es ovípara, es decir, mediante huevos, que son incubados por la hembra, es decir, les dan calor con su propio cuerpo hasta que nacen los polluelos. Todas las aves respiran por pulmones. Hay muchos tipos de aves. Algunas son nadadoras, como los patos. Otras no pueden volar, como el avestruz. Algunas son muy pequeñas, como el colibrí. Y otras son muy grandes, como el albatros. La mayoría de los reptiles son vertebrados terrestres. Algunos viven en los ríos, como los cocodrilos, y otros viven en el mar, como las tortugas marinas. Los reptiles se caracterizan porque respiran por pulmones, tienen la piel cubierta de escamas duras, se desplazan a 4 patas, otros reztan, es decir, que se arrastran. Los reptiles son ovíparos, es decir, que nacen de huevos, aunque no los incuban. Los anfibios son un grupo de animales vertebrados
que viven en el agua o en zonas húmedas. Sus principales características son que, primero, que son animales vertebrados, son ovíparos, es decir, que nacen de huevos, tienen la piel desnuda y húmeda, todos tienen 4 patas y algunos tienen cola como la salamandra, otros no la tienen como la rana y el sapo. Los anfibios se reproducen a través de huevos, por tanto son ovíparos. Las larvas se llaman renacuajos. Su fecundación es externa. Tienen la piel desnuda, algunos tienen cola, y esto muy importante, los renacuajos respiran por branquias y cuando llegan a adultos respiran por la piel y por los pulmones. Su temperatura depende del medio en el que viven. El proceso, desde que nace un renacuajo hasta que se convierte en rana adulta, es el siguiente. Hemos dicho que son ovíparos, ¿verdad? Entonces, cuando nacen, esto es la larva, y poco a poco se va transformando en un renacuajo con patas traseras. Después, fíjate bien que mantiene la cola y ya va teniendo extremidades superiores o patas delanteras. Y cuando ya se convierte en rana adulta, ha perdido ya la cola y respira a través de pulmones y a través de su propia piel. Todo este proceso se llama metamorfosis y consiste en el conjunto de cambios que se producen cuando nace un anfibio, que se llama renacuajo, hasta que se transforma en una rana adulta. Los peces son animales acuáticos que pueden vivir tanto en agua dulce como en agua salada, es decir, en ríos o en mares. Tienen las siguientes características. Son vertebrados acuáticos, tienen esqueleto óseo o cartilaginoso, ya lo veremos esto un poquito más tarde. Tienen aletas para moverse en el agua, pues estas pueden ser pares o impares. El cuerpo está recubierto de escamas, respiran por branquias el oxígeno disuelto en el agua, tienen también la temperatura variable, se reproducen por huevos, ponen los huevos en el agua y no los incuban. De ellos salen las crías que se llaman alevines. El esqueleto de los peces puede estar formado por huesos o por cartílago. Los peces óseos tienen el esqueleto formado por huesos. Es lo que vemos aquí, que son las espinas, la columna vertebral. Esto sería un esqueleto de un pez óseo. Algunos de estos peces óseos que viven en el mar son el salmonete y otros peces óseos viven en ríos y lagos, como la trucha. Los peces cartilaginosos tienen el esqueleto formado por cartílago. El tiburón y la raya son ejemplos de este tipo de peces cartilaginosos. Bueno, chicos y chicas, espero que os haya resultado ameno este tema y que hayáis aprendido muchas cosas. Nos vemos.